puse para Uy, grabar. ni Ahí está. siquiera la 2. Son 3 portfolios, ¿sí? Semana 2, semana 4 y semana 6, ¿sí? Sí. Esos portfolios tienen tiempo para entregarlos, ¿sí? Cualquiera, la última fecha de entrega es la próxima semana, no, la otra, ¿sí? Cuanto antes los entreguen, mejor, porque básicamente el TPI tiene que ver, o sea, el trabajo de la primera etapa, ¿sí? Tiene que ver con la entrega de esos portfolios, como actividades de matemática, ¿sí? Después, aparte de esas actividades de matemática, ¿qué es lo que les va a llegar a ustedes con el trabajo? Les va a llegar, va a decir, bueno, está el trabajo integrador. Entonces el trabajo integrador va a decir lo siguiente. Para poder culminar el trabajo integrador tenés que entregar los 3 portfolios, ¿sí? Yo lo que les voy a proponer es que elijan un problema de todos los temas vistos, un problema y que lo puedan explicar y contar con sus palabras cómo lo resolvieron, ¿sí? De los que ustedes entregaron de los portfolios. Y después van a haber preguntas de qué te parece la materia, o qué le cambiarías, qué cambiarías de la cursada, qué te parecieron los temas, ¿sí? Nada más. Eso va a ser el trabajo, ¿sí? Pero la idea no es que ustedes se pongan a hacer nuevas actividades para el trabajo, para el TP1, ¿sí? Para la primera etapa. Para hacer ese trabajo va a ser 2 semanas también, ¿sí? La semana que viene y la próxima. Y seguramente la idea, a mí lo que me gustaría, más allá de que me lo entreguen, es que estas cosas las traigamos para discutir en grupo, ¿sí? Va a ser un coloquio grupal, si quieren, ¿sí? Nos vamos a juntar todos. Me gustaría poder ver a todos, quizás con algunos tenga que, me acuerdo que Damián, por ejemplo, no puede a la mañana, entonces quizás con Damián haya un grupito a la tarde, ¿sí? Les voy a pedir que elijan en qué momento, cuáles de los dos pueden y en qué horarios pueden. O sea, anotar un horario, hacemos un horario a la mañana y otro a la tarde, y la idea va a ser compartir esto sobre todo del problema que eligieron, y por qué lo eligieron y cómo lo explicarían, y el tema de, ¿cómo se llama? De qué opinan del curso para poder charlarlo entre nosotros. Eso va a suceder dentro de 2 semanas, no en esta, sino en la próxima, ¿sí? Entonces la próxima semana es como que tenemos esa semana libre para que ustedes se puedan poner al día con los portfolios, ¿sí? O sea, para que se queden tranquilos que estamos. Y obviamente para aprovechar con el tema de las tutorías para ver los temas o las dudas que falten de la semana 6 y 7. Perdón, de la semana 5 y 6. ¿Sí? ¿Está bien? Yo igual todo esto después lo voy a mandar por escrito a través del foro para recordárselos, pero bueno, para que se queden tranquilos. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna consulta más? Escucho. ¿Nadie dice nada? No. Ok. A ver. Vamos a abrir nuestras pizarras. A ver acá. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Bien, bueno. Compartimos pantalla. Ok, bueno, lo último que habíamos visto, por las dudas me saqué la imagen, pero habíamos visto esto de la función cuadrática, ¿sí? De cómo hacerla en GeoGebra y demás. También para poder hacer las actividades, si ustedes se animan y quieren mandar la función en GeoGebra, háganlo. Sí, désenle la posibilidad, salga como salga, ¿sí? Así que bienvenido sea, no es que y si no se animan y no saben cómo hacer, no tienen que hacerlo con la computadora, lo hacen en una hoja, lo grafican, ¿sí? En una hoja cuadriculada, le sacan una foto y suben esto al campus, ¿sí? Eso también está bien, ¿sí? No,
que no sea un limitante, o sea, uno de a poquito nos vamos a ir dando maña con GeoGebra. Pero si tienen ganas de jugar, háganlo ahora. A ver. Bien. A ver, bueno, aguántenme un cachito. A ver, espérenme un cachito que me están dando timbre. Volví. A ver. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a ver este problema del corral, que tantos dolores de cabeza está trayendo. Por favor. A ver. Bueno, vamos acá. Entramos, que no cunda el pánico. Ven, acá aparece la semana 7 y 8, son semanas de entrega del TPI. ¿Ven? Son 2 semanas que ustedes tienen. Todavía no está mostrada porque se va a mostrar el viernes. Bueno, vamos acá a las actividades de la función cuadrática. Todas las pares son las que tienen portfolios de entrega. Vuelvo a repetir por las dudas, pues ya no sé qué es lo que quedó grabado. Bien, la primera ya medio que la hicimos la clase pasada, si no, cualquier cosa, mire el tutorial de la última, la parte número 4, ¿sí? Que le hicimos la clase pasada. A ver, vamos a, esperen que voy a enmudecer Parte acá. 4, tutorial 3, ¿no, profe? ¿Qué es el que? Semana 4 tenemos la actividad de portfolio 2, ¿sí? Sí, Y y el estamos tutorial en es el 3. Creo que se está entre el 3 y el 4. O sea, está la ¿Había un parte... 4? Te juro que llegamos a un 4. Te No sé juro qué que no lo pasó. vi. Por eso digo, capaz que no entendí justamente porque había uno más y yo no lo vi. Quedé en la Fíjate que mitad. yo mandé, cuando mandé Me voy a los fijar. links, mandé todos por partecitas. Bueno. Lo vuelvo igual a mandar. No sé si estará acá en las tutorías, tiene que estar también. Bueno, a ver, problema 1 ya lo habíamos visto. El problema 2, lo que habíamos dicho de este problema 2 era que tenía que ver con la explicación del paso a paso de la semana 4, ¿sí? Vamos a analizar un poquitito lo que pasa con esto de acá. Arrancamos por este de acá y después nos vamos al problema 3, que es el del corral, ¿sí? Son 3 problemas. Bien. Semana 4. Si ustedes entran en la semana 4, ¿sí? Vamos a poner acá, voy a poner así 1, así podemos estar. Y vamos al paso a paso de la semana 4, ¿no? Va a haber un problema, ¿sí? Que nos van a explicar, que tiene que ver con el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Horrible el nombre, ¿no? Arranca con ese nombre y te querés matar porque decís, bueno, ¿qué significa todo esto? En realidad no es tan terrible. A ver si vamos a probar cosas de esta, a ver si me deja acá, no sé qué puedo hacer. Fíjense algunas cosas, ¿qué significa esto, el movimiento rectilíneo uniformemente variado? A ver, ahí está. Movimiento quiere decir que hay un movimiento, ¿está bien? En principio es algo que se mueve, ¿sí? Rectilíneo, ¿sí? Quiere decir que sigue alguna, uno podría pensar en recta, ¿sí? Vos decís, bueno, es una recta, ¿sí? Y uniformemente quiere decir que sigue una trayectoria uniforme, o sea, es una recta que sigue una trayectoria uniforme, ¿sí? Y que, digamos, estamos hablando de movimiento. Y uniformemente variado, ¿por qué? ¿No? Yo estoy acá igual tomando las palabras de esto. Por supuesto que si esto lo llega a ver una profesora o un profesor de física, me agarra, se muere, ¿no? Pero bueno,
Pero es para que pensemos un poco también en qué nos están diciendo las palabras. Nos están hablando de algo que se está moviendo y nos están hablando de que el movimiento, la trayectoria de ese movimiento sigue una conducta uniforme que la podemos estudiar, ¿sí? O sea, hay como alguna ley, hay algo que puede describir la trayectoria de ese movimiento con muchísima precisión, ¿sí? Y uniformemente variado. Si yo no le agrego el variado, ¿sí? Si yo hablo solamente de movimiento rectilíneo uniformemente, ¿sí? O uniforme, estoy hablando de que, por ejemplo, no tengo acá una pelota. ¿Por qué no tengo una pelota a mano? Siempre tengo, bueno. Pero imagínense, tengo acá esta gomita y yo agarro, y esta gomita tipo agarro y es como si yo tirara rodando una pelota. El bowling, ¿sí? Entonces la trayectoria de eso no tiene altura, ¿no? Hay una dimensión que tiene que ver con la altura, no aparece la altura. Entonces vamos a hablar de que va a rodar por el piso, ¿sí? Y que tiene velocidad, ¿sí? Entonces estamos hablando de algo que es uniforme, entonces la trayectoria va a ser como, a ver, vamos a graficar así nomás, solamente para poder acá dibujar, vamos a poner acá. Todavía no encontré cómo era dibujar, o será este de acá. Bueno. Este me deja dibujar cualquier cosa. Entonces, es como si yo tuviera... Puede variar, como que si bien es en línea recta o para arriba o para abajo, puede tener un movimiento no tan lineal. Eso, profe, o sea, como que sube y baja, por ejemplo. Claro, pero por ejemplo, yo tengo... Generalmente estamos hablando por ejemplo, hablamos de la pelota de bowling. A ver si le puedo hacer los deditos. Un montón esto, ¿eh? Para poner los dedos. Parece mala la pelota de bowling. Pero lo que estamos hablando, hace esta trayectoria así, ¿sí? Fíjense que, bueno, ¿esto a qué se parece? Si yo lo ven ahí, la trayectoria, yo acá marqué la trayectoria del bowling. ¿A qué se parece de lo que estuvimos viendo? ¿A qué función se parece? Lineal. Una lineal, ¿sí? Es una lineal, o sea, esto se parece a una función lineal, ¿no? Ese es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Es una función lineal, ¿sí? El uniformemente variado, ¿sí? El uniformemente variado lo que va a tener es que yo agarro, por ejemplo, y lo que tengo es una pelota que la tiro para arriba y baja. Ah, claro. ¿Sí? Entonces tengo la pelota, Parábola. la tiro para Variaba. arriba y después baja. ¿Sí? ¿Y a qué se parece la trayectoria de esto? Una parábola. Una parábola. Entonces, por eso aparece acá el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Por eso empezamos a hablar acá de esto. ¿Por qué? Bueno, porque justamente esto que uno lo ve en física, lo ves en matemática, uno le puede poner, lo puede calcular, ¿no? Y ahí es donde empezamos a cruzar las materias. Lo que implica de, bueno, ¿por qué hablamos de que el área de exactas y naturales están juntas? Bueno, porque tienen mucho de vínculo y porque, como les dije la otra vez, lo que sucede con la matemática, que a veces se le dice muy acertadamente, de que es el lenguaje de las ciencias. Las ciencias utilizan muchísimo la matemática para poder fundamentar las cosas y para poder explicar procesos, mecanismos, acciones, ¿sí? Entonces, acá hay un ejemplo, ¿no? Entonces, acá, digamos, los que hicieron física, creo que Pascual estábamos hablando antes de esto, me contaba que ya habían visto esto del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces, en algún momento Sí, lo ustedes lo estamos van a ver. viendo. Bueno, Romy, si lo estás viendo, acá es el momento en donde podés meter las dos cosas y mirarlas juntas, porque los dos te van a estar hablando de lo mismo, ¿sí? Nosotros, Y velocidad, obviamente, aceleración. Y eso. claro, exactamente. Entonces, y ahí vos podés traer las cosas que viste en física. Y te lo voy a Bien. agradecer porque así hablamos en el lenguaje de física y que se ve en el SAT. Entonces, esa es un poco la idea, ¿sí? Entonces, la propuesta de esto es decir, bueno, mirá que la función cuadrática se puede utilizar en un montón de cosas. Entonces, yo no sé si se acuerdan, para poder ver un ejemplo,
esperen que vamos acá. Vamos a borrar igual todo. Borrar todos los dibujos. Muy bien. Y cerramos acá. Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la semana número 3, creo que estaba en la semana número 3, si mal no me acuerdo, acá está, no, a ver, un momento, acá la parábola. Cuando ustedes se van a la semana número 3 y se van a parábola, ¿se acuerdan que acá aparecían estos links? Primer tiro, segundo tiro, tercer tiro. Jugando al básquet. Y los invito a que, claro, los invito a que lo vean, ¿sí? Vamos a mirar ¿ven? Y fíjense, esto es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, básicamente. Claro. ¿Sí? Justamente es esto. Fíjense lo que hace la pelota. Sube y baja. Claro, y es un ejemplo, o sea, es un chico jugando al básquet, no es que digamos, o sea, esto es real, o sea, lo filmaron jugando al básquet y después lo que hicieron fue editar el video e ir marcando la trayectoria de la pelota. Y fíjense que como esto tiene un principio y tiene un fin, fíjense que la trayectoria de la pelota es uniforme. Esto es lo que ustedes ven en física, por ejemplo, vos, Romy, podés agarrar y este video, compartirlo en la clase de física, y va a ser maravilloso para pensar con los profes y las profes. Y lo que hacemos en matemáticas es decir, che, si yo miro cómo es esta trayectoria, de vuelta, ¿no? Yo miro cómo es esta trayectoria, me voy a dar cuenta que la dibujo y se parece a lo que estamos viendo. A la parábola. A una parábola, ¿sí? Por eso hablamos de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, acá, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es agarrar y buscar, ¿no? Y ver un poco lo que nos plantea. Perdón. Sí. Porque yo pensaba eso, que cuando dice, claro, uno piensa rectilíneo y siempre piensa como que recto es que va solamente así. Y el variado es porque tiene el movimiento para abajo también. ¿No? Claro, ¿Es eso más o menos? exactamente. Si vos, a ver, y acá me parece que estaría bueno preguntarle a los profes de física, pero rectilíneo, si yo me quedo solamente con estas 3 palabras, Claro, estoy hablando es de una recto, función punto. lineal. Entonces, las Sí. trayectorias son lineales sin curvaturas, ¿sí? Cuando implicamos el variado es porque estamos hablando sobre todo de la cuestión de la gravedad y donde hay un proceso de aceleración de términos de física. Sí, ¿sí? potencial. Claro. Entonces, pero la palabra podemos igual buscarlo, sería bueno buscarlo. El tema de rectilíneo, ¿sí? Tiene que ver con, igual rectilíneo es recta lineal, ¿no? O sea, es la conjugación de esas dos cosas. Uniformemente quiere decir que sigue una trayectoria uniforme, y variado es porque esa recta lineal, fíjate que varía la pendiente. ¿Entendés? O sea, primero tiene una pendiente hacia arriba, después, si se quiere, o sea, yo podría, cuando uno hace la curva, yo sí quiero dibujar esto. A veces hay una función, uno podría hacer la línea directamente, pero si no, yo podría hacer muchas líneas, muchas lineales chiquititas, ¿sí? Todas pegaditas, como que la voy haciendo por partes, ¿ven? Funciones lineales chiquititas, y me van armando la curva. Lo que pasa es que son todas distintas y con distintas inclinaciones, ¿sí? Entonces, después, bueno, tenemos la curva que queda un poquito más limpia que la sumatoria de muchas funciones lineales, ¿no? Pero la idea es un poco eso, o sea, como que vos vas haciendo, de a poquito vas avanzando y la pelota va hacia la trayectoria para arriba y después cae. ¿sí? Ley de gravedad, no hay más remedio. Claro, exactamente. Entonces, profe, ¿y siempre es en forma de parábola o puede también variar eso? Por ejemplo, ni quiero imaginarme si uno se la saca la pelota en el medio y termina siendo como un zigzag. Lo que pasa tiene que ver también puede ser imperceptible al ojo, o por ejemplo, con un arma disparás, parece que va lineal, pero en realidad también hace parábola. O la claro, artillería, un cañón, etcétera. Todo
Pero nunca va a ser, o sea, la pregunta que vos me decís, Romy, y esto también, Sí. estudiados de la física, no va a ser esto la trayectoria de la pelota, es muy raro que lo hiciera, no, Ah, ok. pero no es que va a ser, por ejemplo, esto la pelota. Claro. Entiendo, profe, ahora sí. Como No, que porque vos lo que vas a pensaba, hacer, si te me lo sumo a pones lo que acaba números, de, sí, lo que acaba de decir Pascual es que vos, por ejemplo, es lo que justamente, o una flecha también, parece que es sí, lineal, pero en realidad siempre hay una pequeña curvatura, sí. ¿entendés? Siempre. O Que de incluso hecho una para que curvatura. llegue al destino tenés que calcular como para que, sí, siempre como tirar para arriba para que caiga, sí, bueno, más o menos, yo entendí, no lo sé explicar, pero más lo entendí. Es lo importante igual es eso, pero tiene que ver con eso, como que en general ahí está mucho el componente de la ley de gravedad, ¿no? Que permite hacer una combinación entre la aceleración y la Altura. trayectoria y los metros, entonces vos Sí. podemos ver cómo es ese movimiento. Entonces, fíjense, ven acá se trata de un movimiento, lo explicaba, línea recta, yo ya pensé que lo había leído en otro lado, y que tiene como característica que se acelera o desacelera de forma constante. ¿Sí? Esto de que sea en forma constante hace de que no tengamos una cosa así. ¿Sí? Claro. Entonces quiere decir que la variación de la velocidad no cambia, que siempre es la misma. ¿Sí? También esto estamos hablando de casos hipotéticos, digamos. Uno cuando va, por ejemplo, manejando en el auto, que puede analizar el movimiento rectilíneo del auto, ¿no? Bueno, estamos hablando de un auto que se mueve en la carretera de manera constante. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que saber es que para poder calcular este movimiento rectilíneo uniformemente variado, los físicos utilizan, ¿sí? Utilizan la función cuadrática. ¿Sí? Bueno, ahí vamos, cualquier cosa se corta, entramos, tenemos los últimos 10 minutitos. Entonces, nada más es entender, nosotros habíamos analizado esta función cuadrática, qué impactos tenía, ¿no? ¿Esta qué forma es? A ver si se acuerdan. ¿En qué forma está esta? Función cuadrática. Por las dudas vamos a repasar. Había dos formas. Canónica. Miren, acá estaba la forma, llegamos, ahí está, estaba la Canónica. forma polinómica y la forma canónica. ¿Sí? Esta era la forma polinómica y esta la canónica. ¿Se acuerdan de esto? En algún momento de la vida. Lo vimos el viernes. Sí. Bien, entonces, si yo me voy a la función del movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué forma tiene? Polinómica. Tiene la forma polinómica, ¿sí? Fíjense que tengo un término, otro término, ¿sí? Sumados como la forma polinómica. Un término, otro término sumados, ¿sí? Y donde yo puedo identificar quién es A, B y C. Ahora vamos a poner un poquito de zoom. Ustedes están viendo bien, si no me dicen que le ponga zoom, ¿eh? Acá está el zoom, entonces vamos a ver. ¿Quién es A, quién es B y quién es C? En esta función de acá. Si quieren también lo que podemos hacer es traernos la función para pensar acá. Vamos a anotar acá. ¿Quién es A en esta función? ¿Cuánto vale A? 8. A es 8. Bien. ¿Por qué A es 8? Porque es al cuadrado y es A. Bien, el 8 no está al cuadrado. Ojo que el 8, de vuelta lo mismo, el que está al cuadrado, ¿quién es? El T está al cuadrado. La T. Y que La esa T T en es realidad puede ser una X o no. exacto. Lo que está haciendo, igual acá miren, vamos a analizar primero, A la X es. antes de poner quién es A y quién es B, ¿cuáles son las variables que intervienen? ¿Cuáles son nuestras variables? La independiente es el 20 y las variables el 4 y el 8. A la X. Las variables son el 4. ¿Qué significa que sea variable? El 4 es el B, el 8 el A y el C es el 20. Hasta ahí llegamos.
El 8 es el A, está bien, el 8 es el A, está bien. Esto es el A, después tenemos el B, que tenemos que ver quién es. 4. Bueno, vamos a anotar. Y después tenemos el C. Así es. Bien, ¿qué son A, B y C? Y las No. variables. ¿Son variables? O sea, ¿varían? Pensemos en la palabra, ¿varían? ¿Cambian de valor? No, son Si algo no Son varía, ¿cómo se llama? Algo que no varía. invariables. Invariable. variables. Constante, se mantiene constante, ¿sí? Y ustedes me dijeron que la de A, acordémonos que es el numerito, A es el numerito que acompaña a la variable independiente, a la que sí varía, que está al cuadrado. Entonces nosotros Claro. lo que tenemos acá es a t al cuadrado, ¿sí? Tenemos a t al cuadrado, ¿sí? El numerito que acompaña a t al cuadrado, ¿sí? Va a ser el valor de A. Entonces por eso A es 8. B, como me dijeron, ¿quién es? 4. 4 va a ser el número o el parámetro que acompaña a la variable independiente elevada a la 1. Y después tenemos C, que ¿cuánto va a ser? 20. Dijimos 20. 20, que va a ser nuestro término independiente, porque básicamente no tiene ninguna influencia por parte de la variable independiente. ¿Sí? Ujú. Entonces tenemos 8, 4 y 20. Estos de acá se suelen decir, son constantes, es decir, no cambian. Ojo que el 8 no está al cuadrado, ¿sí? Puede ser cualquier número. El 8 está multiplicando a la variable A la al X. cuadrado. Y estos números de acá se los suele denominar parámetros, ¿sí? Se los suele denominar parámetros. Entonces son parámetros porque justamente te van marcando los parámetros de nuestra función y son constantes, son números o valores constantes, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son las variables? ¿Cuáles son las dos variables que intervienen en esta función? A y B. Ahí ve. A y B varían. ¿Cuáles son las variables? Donde yo vieron que armo la tablita y pongo tanto valor, me da tanto. Sí, Y varían la X. porque es independiente las... Pero B dijimos que es 4. Cuando nosotros decimos que donde está B es 4, ¿sí? Claro, no varía eso. No. Siempre va a ser 4. Entonces O la A es cambia. variable. Ok. No cambia, La A es siempre es variable. 4. ¿Qué es lo que varía? El 8, 8x al cuadrado. Bueno, ahí lo que me está diciendo es O que lo que varía es 8t. todo este término. De todo este Claro. término, 8t al cuadrado, ¿sí? De todo esto, ¿qué es lo que cambia? ¿El 8 cambia? No. 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 ¿El 2 del cuadrado cambia? ¿En algún momento está elevado a No. la 5? No. ¿Qué es lo que cambia? Y la X, la T. La T. La T, ¿sí? La T. Cuando nosotros tenemos las letras, esas van a ser las variables, ¿sí? T al cuadrado sería. Claro, la T es una de las variables. ¿Y qué tipo de variable es esa T? ¿Por qué se le pusieron T? A ver, vamos a ver. Fíjense lo que dice acá. Es una función cuadrática porque aparece en un término en el que una de las variables, fíjense, Sí. está elevada al cuadrado. ¿Cuál es la variable que está elevada al cuadrado? La T. ¿Sí? T al De acá, cuadrado. ¿y por qué usa la T? Miren, vamos a ver qué representa las variables. Esto que yo les digo siempre de que uno tiene que aclarar qué significa esa T. Las variables que intervienen, ¿sí? Son X y T. ¿Sí? Fíjense que tenemos a T y tenemos acá a la X. ¿Qué pasa con la Claro. X? Depende, la X en este caso está fuera y depende de T. Acuérdense que uno puede usar cualquier letra, no siempre tiene que usar X e Y. Y en este caso la X
¿Es dependiente o independiente? Dependiente. Es dependiente, ¿sí? Esta X va a depender de que se haga esta cuenta y de los valores que tenga T para poder saber cuál es ese valor, ¿sí? ¿Y esta T qué representa? Fíjense, acá dice, la X representa la coordenada espacio, ¿sí? De quien desarrolla el movimiento, ¿sí? Una partícula, un Ok. móvil, ¿sí? Entonces es la coordenada espacio, quiere decir que es el tema de la trayectoria, ¿sí? Puede estar, por ejemplo, medida en metros, ¿sí? Por ejemplo. Y después la T es la coordenada tiempo. Entonces, acá lo que tenemos es que le pusieron T por tiempo, ¿no? Y podemos pensar que el tiempo pasa independientemente de que nosotros querramos o no. Entonces, la T de tiempo, que va a ser, en este caso, una variable independiente. Y después tenemos la X de espacio, ¿sí? Que va a ser una variable dependiente. O sea, yo a medida que pasa el tiempo voy a poder saber dónde está ubicado mi objeto, ¿sí? Bien, esta es, o sea, fíjense que yo a la función cuadrática le puedo dar, ¿sí? Distintos significados. En este caso, esta es la fórmula para poder calcular una trayectoria, ¿sí? Una trayectoria. Entonces, la ecuación suele denominarse ecuación horaria del movimiento y tiene 3 términos, ¿sí? Por eso yo les decía que poder leer esto para poder hacer el problema. El primero es un término que no está afectado por el tiempo. Bueno, fíjense que este ya lo vimos, es un término que no está afectado por el tiempo, como por ejemplo el 20, y que corresponde a la posición inicial.